Y ahora sí, lo prometido es deuda. Saludamos a Juanita Pisano, hija de Jorge Enrique Pisano, quien hace 5 años falleció en lo que ustedes consideran fue un homicidio, pero hoy se está llevando a cabo una audiencia muy importante y es que la defensa, su abogado Miguel Ángel del Río, está pidiéndole a un juez de la República que no precluya la investigación como lo está queriendo hacer la Fiscalía, porque la Fiscalía dice sencillamente se trató de una muerte natural, pero ustedes dicen aquí hubo algo más. Juanita, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, Juanita, hay que recordar que Jorge Enrique Pisano fue la persona que denunció, que le advirtió a Néstor Humberto Martínez cuando él incluso no era fiscal, que se estaba presentando toda la corrupción, que finalmente la justicia en nuestro país, parcialmente, pero también la justicia de los Estados Unidos, le dio la razón y dijo que sí, había un escándalo de corrupción entre Odebrecht y el grupo Aval. Juanita, ¿qué es lo que está presentando en este momento la defensa? Continúa esta audiencia. Las pruebas más importantes para decir necesitamos que se investigue, porque la muerte de mi padre, como usted nos decía en una previa entrevista, no fue natural. Aquí hubo algo más y se trató de un asesinato. Sí, pues nosotros lo que estamos intentando establecer es el hecho de que más que todo la Fiscalía ha hecho un trabajo muy pobre en intentar precluir el caso. Sus argumentos son bastante débiles y las razones principales son, pues primero que, pues sí, o sea, hay una falta muy grave en la línea argumentativa de la Fiscalía, porque la conclusión es que en el cuerpo de mi papá no había cianuro y sin embargo, como bien lo dicen las capturas de pantalla que mostró Miguel Ángel en la audiencia, lo único cierto es que los tejidos a los que les hicieron estas pruebas no son los adecuados para saber y establecer si había cianuro en el cuerpo de mi papá o no al momento de su muerte. Entonces es como ir a pescar a un árbol, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, en segundo lugar, pues los elementos probatorios, los elementos materiales probatorios no tuvieron un debido trato. Los elementos materiales probatorios no tuvieron una debida cadena de custodia. No sabemos exactamente qué pasó con la botella. Parece que se cambió la botella, no tenemos claridad. No sabemos qué pasó con nuestros celulares, con nuestros computadores, con la información que estaba ahí. Parece ser que mientras esto estuvo en manos de la Fiscalía, bastante información fue eliminada y pues adicionalmente no hubo registro por parte de la Fiscalía, por ejemplo, del iPad de mi papá, que pues Néstor Humberto Martínez personalmente tuvo en sus manos. Entonces, pues nada, o sea, en resumidas cuentas, estas pruebas son ilegales, no siguieron los procedimientos establecidos por la ley y son ilícitas, violaron nuestros derechos fundamentales y constitucionales, nuestro derecho a la verdad, pasaron por encima de nosotros, nos pisotearon literalmente, o sea, y pues nada, o sea, sinceramente catastrófica esta situación en el sentido en el que uno ve la poca diligencia por parte de la Fiscalía. La situación es que las instituciones colombianas no tienen ningún interés en esclarecer esto. Esa Juanita, es mi conclusión. sí, Juanita, dentro de las pruebas que ustedes están aportando allí en esta audiencia para que el caso no precluya, para que no se archive, sino que continúe adelante esta investigación, ustedes han presentado una serie de evidencias a lo largo de todo este tiempo. Entre otras están algunas conversaciones que sostuvo su padre, Jorge Enrique Pisano, con algunos periodistas. También ahí ustedes tienen algunas cartas que él dirigió en su momento a la Fiscalía, a la Procuraduría, a diferentes instituciones en las que advertía de lo que estaba pasando. Estas pruebas también han sido aportadas y no sé si ustedes tengan algunos nuevos elementos probatorios que sean aportados y que sean tenidos en cuenta para que esta investigación definitivamente no se archive. Sí, pues claro que sí, ya Miguel Ángel a lo largo de su intervención ha estado mostrando, digamos, estos documentos y lo va a seguir haciendo. Él es el que tiene, digamos, todos los documentos ya
pero el tema es que estos son documentos que ya tenían las instituciones colombianas, estos son documentos que ya tenía la Fiscalía General de la Nación, que ya tenía la Procuraduría, que ya tenía la Defensoría del Pueblo. Entonces no nos hagamos los pendejos, es que esto lo había estado diciendo mi papá, y estos documentos también han estado por ahí rotando. O sea, es como, no entiendo, no entiendo por qué lo esconden tanto. O sea, tal vez sí. Y de otras pruebas quizás que se puedan tener en cuenta de lo que ocurrió, por ejemplo, ustedes dicen que la botella de agua pudo ser cambiada, que pudo pasar algo con los elementos que fueron en su momento llevados por la Fiscalía General para su análisis, el iPad, algunos teléfonos celulares, todo eso que se manipuló, o quizás lo que pudo haber sido en la escena, digamos, donde murió, el momento en el que murió su padre, todo eso no cuenta con cámaras de seguridad, no cuenta con registro fotográfico de las personas que pudieron ingresar en ese momento y que quizás o eventualmente puedan estar vinculadas en estos hechos? Es bastante difícil establecer esto porque las cámaras estaban solamente por fuera de la casa, primero que todo. Segundo, parece ser que las cámaras, pues no tengo mayor conocimiento de esto, pero parece ser que las cámaras no tenían una grabación a mucho tiempo hacia atrás, pues, y adicionalmente, pues es la Fiscalía General de la Nación se llevó pues las cámaras y las grabaciones. No tenemos manera, yo por lo menos no tengo manera de saber exactamente qué había en estas grabaciones de las cámaras que había por fuera de la casa. Y lo otro es que estamos intentando establecer también pues a través de Miguel Ángel, claro, que ha hecho un muy buen trabajo, es que el acceso a la casa no era, digamos, tan difícil como lo hace ver la Fiscalía. A pesar de que mi papá intentó tener la mayor cantidad de medidas de protección posibles, sí había muchas personas que no eran de total confianza que tenían acceso a la casa. Y un ejemplo de esto es Juan, el señor pues que trabaja para nosotros en la finca, que pues lo conocíamos desde hace muy poco tiempo, y esto también lo menciona Miguel Ángel en su intervención. Juanita, y es que ustedes tomaron la decisión después de entender todo, porque además estaban abrumadas por toda la situación, la persona de confianza, Néstor Humberto Martínez, con su familia, pero ustedes después se desmarcan de él totalmente y dicen, bueno, ha pasado el tiempo, pero queremos saber qué fue exactamente lo que pasó y estamos dispuestos a luchar y a decirle a la Fiscalía, no, ustedes tienen que decir la verdad, y las investigaciones apuntan a que fue un asesinato y no fue una muerte natural. Por eso es que después de 5 años ustedes también están hablando y quieren hablar detalladamente del proceso. Entiendo y sabemos, lo hacemos con el mayor respeto, que todo esto es muy doloroso, el tema de las pruebas, pero también son muy contundentes. Por eso le voy a ir mostrando algunos apartes de esta audiencia para que usted nos vaya explicando los argumentos de esta declaración, por ejemplo, que muestra las contradicciones de la Fiscalía o muestra la negligencia presuntamente por parte de la defensa, lo que argumenta para haber investigado este caso. Y aquí muestra el abogado Miguel Ángel del Río una declaración de Kelly Daniela Lozano Hernández, subteniente de la Policía Nacional, a quien se le informó el deceso de Jorge Enrique Pizano, y lo relevante con relación a la cadena de custodia es, dice la defensa: Giovanni Beltrán Orjuela, con posterioridad a esos hechos, ¿usted tuvo algún otro conocimiento acerca del deceso del señor Jorge Pizano? Y dice la testigo subteniente Kelly Daniela Lozano Hernández: no, a ella tuve conocimiento fue cuando llegó el CTI y me manifestó que él no había fallecido por un infarto, y ya empezaron las investigaciones o incluso el oficio. Pues el caso a mi estación quedó como homicidio, porque en primera instancia lo catalogaron así, como homicidio, y ya después, dentro del desarrollo de la investigación, se supo que él se había envenenado. Entonces, Juanita, cuando uno lee esto, que es uno de los primeros testimonios, pues aquí uno ve una contradicción terrible. Primero el CTI dice una cosa, después llegan y a las autoridades le dicen otra, y finalmente la hipótesis de la Fiscalía es que fue un infarto y fue por causas naturales. Explíquenos esas contradicciones. Sí, pues, o sea, primero que todo, yo sí creo que estas contradicciones suceden aparte de pura ignorancia. Hay mucha confusión todavía, hasta para mí, hasta para todos, la verdad, frente a exactamente qué fue lo que pasó en el momento en el que se murió mi papá.
Apenas a mí me llamaron, apenas yo logré hablar con mi mamá, mi primera reacción fue preguntarle quién mató a mi papá, literalmente, y se le preguntar a mi mamá o a las personas que estaban ahí conmigo, esa fue mi reacción. Segundo, pues no, o sea, es que simplemente es absurdo, o sea, como que no logro entender exactamente eh, por qué hay tanta contradicción, y la reacción principal de muchas personas sí fue exactamente, pues decir que él se había envenenado y pues no. Y es que parece, Mauricio, como si no hubiese habido el suficiente profesionalismo o lo plantea también el abogado Miguel Ángel de Ríos, si hubiesen otros intereses, por supuesto está la teoría de ellos como familia y dice que alguien estuvo detrás de esta muerte o asesinato, como ellos lo catalogan. Y quiero mostrarle otros documentos porque habla de esas contradicciones. Esta es una de las conclusiones del laboratorio toxicológico que determina lo siguiente. Los análisis a realizar de acuerdo al contexto de los hechos y al abordaje del caso. Los análisis se realizan en las muestras más apropiadas. Las muestras recibidas corresponden a una mezcla de vísceras y además vienen formolizadas y no son las idóneas para este tipo de análisis. Es decir, de alguna manera ya estaba viciada la prueba porque pues con esa sustancia se alteran todos los resultados. Claro. Y esto es pues en los detalles está el éxito de la investigación, Mauricio, y esto pues entonces no podría concluirse de una manera totalmente fidedigna que hubiera sido como lo estaba planteando la Fiscalía. Claro, y es que la familia ya lo había advertido que el formol en estos casos, como hay unas pruebas de tejidos que quedaron de los restos del señor Jorge Enrique Pizano, pues allí estos fueron conservados en formol y al conservarse en formol, pues obviamente todo rastro de cianuro desaparece con este líquido. Sí, miremos el siguiente documento que dice lo mismo. La muestra de humor vítreo no es la más apropiada para realizar los análisis de cianuro. Para este tipo de análisis se requiere muestra de sangre y contenido gástrico. Entonces, aquí lo mismo, no hay una prueba contundente. Claro. Y respecto a las cámaras de seguridad y al espacio, sobre todo alrededor de la vivienda de Jorge Enrique Pizano, pues esta fotografía, la siguiente, muestra que a la final cualquier persona pudo haber pasado en la de esa exactamente, gracias a nuestro máster de producción. Esta imagen muestra claramente, Juanita, que era un terreno en el que podría entrar fácilmente cualquier persona, porque la fiscalía decía que no, que había una seguridad, que no era fácil. No, eso es un potrero sin vigilancia. Sí, claro, ahí podría haber sucedido que alguien entrara, quién dejó la botella, qué fue lo que pasó. Todavía también esta prueba no es concluyente para ustedes. Sí, pues definitivamente todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero sí queda una cosa clara y es que el acceso a la finca no era tan difícil como lo hace ver la fiscalía, a pesar de que mi papá intentó implementar algunas medidas de seguridad, pues esto no es tan fácil, eh, por lo que pues tú puedes, o sea, se puede poner, la puerta estaba cerrada ya, pero pues uno podía meterse o debajo de la puerta principal o meterse por el monte, o sea, que era lo que, por ejemplo, yo hacía si estaba cerrado, o sea, era fácil. Era muy fácil. Y mire, Mauricio, también este otro pantallazo de esta audiencia que todavía se está realizando, también es muy diciente, Juanita, porque incluso su padre le comentó a un vecino que quería poner unas cámaras de seguridad. Él había hecho la advertencia, tenía temor por su vida. Él ya había hablado con el contacto de la justicia norteamericana y con su hermano Alejandro hacía un monitoreo remoto de las cámaras de seguridad. Y incluso este material todavía no se ha revisado en detalle. Cuéntenos ahí cuál es la incongruencia de la Fiscalía respecto a la hipótesis que tienen, y estas cámaras muestran, y ese seguimiento muestra que Jorge Enrique Pizano, su padre, sí tenía temor, y ese fue un aspecto que nada más y nada menos no lo vincularon al hecho de su muerte, y que es bien importante. Una persona que ha recibido llamadas muy extrañas, como usted nos decía, que le había manifestado a las autoridades que tenía temor por su vida, incluso a la fiscal Amparo Cerón, ¿cómo no va a tener relación con una muerte en extrañas circunstancias? Sí, pues digamos que Alejandro se la pasaba mirando las cámaras, sobre todo por la noche, porque como él vivía en España, él podía revisar cuando acá era de noche, pues qué estaba pasando en la finca. Todos teníamos una gran incertidumbre, yo tenía un físico pánico constante
y mis amigos de la universidad me vieron una semana antes de la muerte de mi papá, literal tener un ataque de pánico en la cafetería de la Universidad Javeriana, porque yo decía, es que algo nos va a pasar, algo le va a pasar a mi papá, porque esto está cada vez más tenso. Eh, y, y sí, o sea, y teníamos físico pánico, y yo sí me acuerdo cuando mi papá me dijo, como bueno, ya el tema de la denuncia en Estados Unidos ya oficial. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a mi papá, ¿dónde nos metemos? ¿Qué hacemos? Y él me dijo, no sé. O sea, no sé, Us- pánico, o sea, sentimos sí. físico pánico en esas últimas semanas, sobre todo. Imagínate. Sí. Terrible. Juanita, en esos días había personal también que estaba trabajando con ustedes. Tengo entendido, usted nombra un señor Juan o que era el mayordomo, Sí, según le entiendo. ¿Qué pasó con esas personas? Ellos nunca fueron interrogados de qué movimientos vieron quizás sospechosos por esa zona en esos días, si advirtieron la presencia de algún vehículo, algo que llamara la atención y que pudiera correr riesgo la vida de no solamente de su padre, sino de todo el núcleo familiar. me parece que la fiscalía sí los entrevistó. Sin embargo, pues no creo que ellos puedan decir mucho. Eh, o sea, esas personas no son de nuestra total confianza, no lo eran en ese momento y no lo eran ahora. Mi papá decidió dejar ir a este señor Juan, que trabajó para nosotros solo unos pocos meses debido a que no confiaba en él. Tuvieron de hecho algún tipo de discusión, no sé qué tan grave, y me acuerdo que Alejandro preguntó por el chat de la familia como qué pasó acá, como pa, qué pasó acá, porque se veía que estaban como medio como, pues no sé si, pues no físicamente peleando, pero sí hablando seriamente. Eh, y según tengo entendido, en las entrevistas que les hicieron a las personas cercanas al área, ellos dicen, no pasó nada, no pasó nadie raro, nada. Eh, pero pues no sabemos, o sea, no me consta. Pero es que como dice Juanita, es muy extraño todo. Quiero preguntarle por el papel de Néstor Humberto Martínez. Primero le voy a hacer la pregunta como persona cercana a la familia, como amigo. En el momento que sucede todo esto, él entiendo que les dijo, bueno, hagamos este comunicado, él trató de influenciar o no lo que estaba sucediendo allí en ustedes, qué decir a la prensa o qué hacer incluso con el cuerpo de su padre, porque una de las partes también que deja sin mayores evidencias o para contrastar evidencia fue la cremación de su cuerpo. Él, en lo personal, ¿de qué manera influyó? Después de la muerte de mi papá, Néstor Humberto, la verdad, no apareció sino hasta que después de que se murió Alejandro. Es decir, para la cremación de mi papá y demás, Néstor Humberto, pues poco apareció, pero nosotros intentamos pues quemar a mi papá también. O sea, todo el proceso de cremación y demás fue más tema como familiar, como queremos hacerlo pues lo antes posible, que no se alargue mucho esto, porque ya de por sí era lo suficientemente doloroso, pero en ese momento nuestro Humberto Martínez pues no apareció, sino hasta después. Tema del comunicado, cuando les dice que hagan un comunicado, ese comunicado que hicieron público y que conocimos los medios a través de personas cercanas a la familia, ¿cuál fue la historia de la iniciativa o por qué hacer ese comunicado? ¿Él tuvo algo que ver en esto? Sí, Néstor Humberto nos pidió personalmente que hiciéramos este comunicado apoyando la investigación de la Fiscalía. Nosotros en este momento pues, tuvimos la discusión entre mi hermana, mi mamá y yo de si hacerlo o no. Yo no quería hacerlo, no me parecía que pues fuera, digamos, lo correcto, pero mi mamá insistió en que nos dijo cómo es que tenemos que hacerlo, o sea, ¿qué más hacemos? Eh, ¿Qué más hacemos? No estábamos en posición de tomar una decisión racional en ese momento y yo simplemente le hago caso a mi mamá. O sea, yo lo redacté pero no era, digamos, por lo menos lo que yo estaba pensando en ese momento, no fue lo que se reflejó en ese comunicado. Yo no
apoyé desde el principio la investigación de la fiscalía, siempre todo fue bastante mal hecho, extraño y como a las patadas. Sin embargo, nos sentimos presionadas y manipuladas y Néstor Humberto manipuló emocionalmente, sobre todo a mi mamá, para lograr ese resultado. Muy, muy difícil esa situación. Y ahora hablemos de Néstor Humberto, fiscal. Él en la fiscalía, y recordando también lo que ha dicho Miguel Ángel del Río, el abogado de ustedes como familia, ¿cuál fue el papel de él en la fiscalía respecto a la investigación por la muerte de su padre, Juanita? Él, digamos que estuvo bastante presente, sobre todo al principio, y él quería hacernos pensar que él estaba, digamos, tomando todas las medidas necesarias para resolver la situación. Eh, Sin embargo, creo que sí era evidente como una intención de crear una falsa sensación de cercanía con el fin de lograr pues cerrar esta investigación lo antes posible sin hacer mayor avance en ella. Claro, Juanita, pues queríamos aprovechar estos minutos para no dejar pasar esta audiencia tan importante y preguntarle entonces ahora qué viene, qué se ha sabido usted en los últimos minutos del desarrollo de esta audiencia. Se espera que ya hoy den una decisión, qué ha pasado respecto a lo que ha dicho el juez, y también la Fiscalía si sigue insistiendo en que quieren precluir esta investigación. Lo que tengo entendido es que estamos esperando a que hoy podamos, o sea, hoy esperamos saber si la decisión del juez. Ojalá. Sí. Juanita, el mensaje final a las personas que dicen que la respaldan a usted, a su familia, otras personas que dicen que apoyan a Néstor Humberto, otras personas que dicen que ya está comprobado que fue muerte natural, otras personas que dicen que sí se debe hacer justicia. El mensaje en general a quienes la escuchan, el interés de la familia, de su madre, de usted, de su hermana, por encontrar la verdad y sobre todo que ustedes siguen asegurando que aquí ocurrió algo más, que hubo un asesinato. El mensaje también a la justicia. Sí, pues mi mensaje sería que a todas las personas que no se apoyan a Néstor Humberto, simplemente, la verdad es que no me importa. O sea, siento que este tipo de pensamientos son basados en la ignorancia. Eh, no me gusta que sea tan político el tema, me parece que eh, simplemente se murió una persona buena, una persona recta y una persona justa, que pues fue mi papá. Eh, y esperamos lograr algo de justicia, esperamos lograr que las personas sepan la verdad, sobre todo nosotros esperamos poder acceder a esta verdad. Ha sido muy difícil y psicológicamente ha sido también bastante complejo llevar este proceso de duelo sin tener la certeza de exactamente qué fue lo que pasó, y es bastante revictimizante tener que repetir en entrevistas y demás, digamos, con la fiscalía y todo, exactamente qué fue lo que pasó, y recordar todos estos momentos es bastante doloroso, pero siento que es el precio que tenemos que pagar porque se sepa la verdad, por saber la verdad. Y nada, o sea, yo digo que la verdad habla sola y la verdad libera. Sin embargo, a veces toca decirla y toca gritarla para que la gente pues la oiga. Pues en esas estamos. Y afortunadamente hay personas muy buenas en Colombia y en el mundo que nos están, digamos, apoyando. eh, y esperamos pues que la fiscalía de ahora en adelante tenga una mejor gestión. Pues Juanita, esa voz queríamos oírla justamente y le agradecemos porque en medio de esta situación tan dura, si para ustedes es liberador decir la verdad, pues aquí encuentran un espacio para que ustedes den a conocer su verdad. Muchas gracias por su tiempo y quedamos muy atentos del desarrollo de esta audiencia. Claro que sí, gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, Juanita Pisano, hija de Jorge Enrique Pisano. Mauricio, quedaremos entonces pendientes de lo que diga el juez. Ahí sigue la audiencia, ¿no? Sí, posiblemente que escuche a las partes y se pronuncie en los próximos días, o el lunes lo puede hacer, sobre esta importante petición que está haciendo la familia del excontroller de señor Jorge Enrique Pisano.